estimados amigos. Vuelvo con ustedes hoy 21 de octubre del año 2012 a compartir un tema muy actualizado de nuestra situación actual. Claro, esto se separa un poco de lo que ha sido, digamos, la secuencia acerca de los desarrollos del hombre interior en sí, para hacer como una confrontación, debido a que hay mucha confusión en el mundo. En estos días, por ejemplo, hemos estado estudiando ahí en los medios, en la informática, entre otros documentales muy elocuentes, uno que sacan de este señor Foster Gamble y su esposa Kimberly Carter Gamble. Ellos son de esa, digamos, son unos exponentes muy idóneos del desenvolvimiento del mundo y han hecho, pues con mucha autoridad, un documental largo, muy bien explicado, muy bien fundamentado en relación al movimiento del mundo. Ellos pertenecen a la firma Procter & Gamble. Procter & Gamble es una firma americana, de esas que son como los monopolios del mundo en el asunto de la farmacopea, el asunto de la medicina, el asunto de la salubridad. Y ellos, pues, el señor Foster, que es el hijo de los dueños de ese monopolio universal, mundial, fue y señala y muestra cómo en los principales colegios y universidades de los Estados Unidos fue llevado y cultivado como uno de los herederos para que más adelante dirigiese los destinos de su compañía. Y él pudo ver desde niño y sentir que esa no era como el ideal en su interior. Y a pesar de que recibió toda su preparación en lo dinámico, en lo administrativo, en lo psicológico de conducir una empresa tan grande, se retiró de ahí y empezó, digamos, un estudio más detenido que buscara de alguna manera igualar un poco la carga de la humanidad, mejorar un poco el destino de la humanidad. Vio pues esa diferencia abismal que hay entre los que mandan a los pueblos, los que gobiernan a los pueblos y lo que son los pueblos, y entendió en su investigación que era necesario, digamos, como profundizar o buscar otra forma en que la humanidad tuviera participación en lo que es la vida en sí, y no que fuera simplemente sometida a la esclavización, a la limitación, a la carencia de los medios elementales de existir. Porque él pensó francamente y se fundamentó en que el objetivo de la manifestación de la vida es medrar, y ese término que él lo acuñó ahí muy propio, se refiere como a progresar, a vivir. Veámoslo comparativamente con un árbol, ¿cierto? Uno siembra en un medio propicio un árbol, y ese árbol en su tierra y en su tiempo empieza a crecer buscando al sol. Observen ustedes en la naturaleza.
Él busca el sol, busca la mayor libertad posible en su manifestación de vida. Entonces este distinguido señor vio cómo la humanidad no seguía ese rumbo, cómo no vivía para medrar, para exponer, para desenvolverse en el mundo. Y en relación a esto, él hace un estudio, digamos, comparativo y lo programa con unas secuencias muy elocuentes como del origen de la manifestación de la vida hasta el momento en que estamos, y proyecta en ello el estudio cómo estamos prisioneros en unos sistemas esclavizantes que proponen a la postre destruirnos, es decir, destruirnos de las posibilidades humanas, siendo que esos, los que dirigen, los que tienen los monopolios, también son de la misma naturaleza de nosotros. No ve pues el humano aquel comportamiento, aquella situación del desenvolvimiento del mundo. Y yo invito pues a mis videntes, a los que estén ahí, los que escuchen estos temas que nosotros traemos, no como propaganda, sino como ilustración, a que se entren a los medios. Ahora en los medios, pues por la ventanita que abren al mundo, porque los medios también están dentro de la sistematización de la codificación de lo humano, porque se propone es explotar lo humano. Si en un principio de nuestra historia de la humanidad se vivía de la pesca y de la caza, eso todo fue pasando a lo industrial, a lo comercial, a lo, digamos, de la educación y la salud. Y ahora lo que cuenta es que somos más de 7.000 millones de personas, máquinas, produciendo para una élite que maneja los destinos del mundo. Y no le importa a ese núcleo que maneja, como lo ve el señor Foster y como lo describe con una ilustración muy competente y muy clara. No ven en nosotros, la humanidad o la especie humana, otro objetivo que producir, que aumentar el poder de este grupo o de estos grupos que manejan. Y estos grupos que manejan pues están en un combate permanente por ocupar la cúpula en sí. Y lo han logrado, a la fecha lo han logrado. Han logrado dominar todas las áreas de la posibilidad de vida. Miren ustedes qué importante. Y han convertido pues a estos 7.000 y más millones de pobladores de la Tierra, pues partiendo solamente de la especie llamada humana, porque también esclavizan al reino animal, al reino vegetal y al reino mineral. Es decir, la especulación y explotación de todo es asombrosa. Propone que nosotros, las entidades llamadas el organismo humano y su posibilidad mental o desenvolvimiento, sean sometidas a un rigor de producción y consumo bajo el mando y la dominación en todos los campos del desarrollo de esa cúpula, de esa cabeza. Y han abierto dentro de eso, decíamos, una ventanita a los medios, porque los medios son su arma fundamental para dominar la ignorancia de los pueblos y el sometimiento de los pueblos. En todo caso, esta pareja, este matrimonio extraordinario del señor Foster y de su esposa también han visto, Kimberly Carter Gamble, que es la esposa del señor Foster Gamble, han visto ese crimen ante la naturaleza y han buscado una firma que se llama justamente, esta firma que se llama, voy a decirles a ustedes,
Foster se llama, la película la llama Tribe, y se escribe tribemovement.com, y Tribe, como ahí la encuentran fácilmente en YouTube, ¿no? THRIVE, y dice cuánto le cuesta al planeta. En todo caso, estoy invitándoles porque ahí hay una documentación muy bonita en relación a cómo ha venido el desarrollo del mundo. También hay otros documentales igualmente famosos, unos de tendencia místicoide, otros de tendencia, digamos, humanitaria, otros de tendencia de una caridad universal, y otros, o mejor dicho todos, digamos, proponiendo que esa cúpula del dominio criminal de unos por otros se acabe, se baje. Y también se identifica esto con unos movimientos que hay ahora que se llaman los indignados, del cual hablé yo en algún video de mi serie. Los indignados, como ustedes pueden verlo, no tienen posibilidad de publicidad, de medios, de expresión, de manifestarse. Sin embargo, esa onda, una onda que yo la identifico mucho con la Revolución Francesa, con esa onda que afectó a la Revolución Francesa, o que afectó, digamos, aquello de los zares en Rusia, cuando la revolución de los bolcheviques, del comunismo, son unas ondas que suceden cuando unos sistemas solares hacen determinadas presiones en nuestro sistema solar y producen unas ondas que vienen a promover unas revoluciones de vida y muerte, como la Revolución Francesa. Y aunque estos medios no se identifican concreta o públicamente con ellos, son de cierta manera de la misma naturaleza del pensar y el sentir, de que el mundo no debe estar manejado por el 1 o el 2% de la población, como son las cúpulas dominantes, sino que el 99% de la población del mundo debe de recibir una participación y un auxilio para que a lo menos la especie humana pueda subsistir como naturalmente subsistiría, como su especie, como medrar, como dicen ellos, crecer, desarrollarse, existir, vivir, simplemente vivir, tener el mismo derecho de ir a una playa o de ir a un campo o de ir a un coliseo o de disfrutar de una vivienda digna o de un trato digno. Pues, ¿qué es lo que proponen? Y se identifican estos movimientos, que bien proponen de la pseudomística o proponen, como dijimos, de una especie de caridad universal o de una especie, digamos, de protestantes, de gentes que protestan contra esa cúpula. Bueno, esta es más o menos una idea. Para verlo concreto, repito, hay que mirar esos documentales que son muy completos y son muy elocuentes. De modo que yo no voy de ninguna manera a confrontar estos movimientos, no, sino que voy a ver otras cosas que conciernen al conocimiento objetivo, al conocimiento superior. Y para eso tenemos que retomar algunos de los aspectos de la manifestación de la vida. Ellos mismos nos hablan de cómo al principio se da esos estructuras que establecieron de que aquí en nuestro planeta Tierra tuvo que haber, por ley de fuerza, por ley de evidencia irrefutable en todos los campos del saber, de que aquí vinieron algunos alienígenas, como ellos llaman, algunos extraterrestres, algunos hombres solares, y en el principio de la manifestación de esta vida, pues establecieron señales, monumentos y culturas que dieron y dejaron testimonio de estados superiores de la manifestación de la vida.
Y tienen razón, pero no van a la causa de eso concretamente, porque la antropología académica, el estudio de la psicología, el estudio, digamos, de la cosmogénesis, el estudio que se tiene de la panteología, de la antropología propiamente, son de una naturaleza que no penetra el origen de las cosas, sino que hace referencia a las cosas. Y es ahí donde está el detalle muy grave, porque en el estudio de nosotros, vamos a ver, en el estudio de nosotros, en el estudio de la formación del ente llamado humano, de esta que es la especie humana, la llamada especie humana de nosotros, apenas se toma como punto de referencia nuestra posibilidad de exploración, de investigación. Y nuestra posibilidad de exploración y de investigación es completamente limitada en relación a conocer las causas de la vida y las causas de la muerte. Y lo más grave es que desde el comienzo, y aún desde antes del comienzo de nuestra manifestación como criaturas, traemos una herencia que viene, como se dice correctamente, psicosomáticamente en nosotros, es decir, en el cuerpo y en el alma. Y esa herencia afecta, pues, y compromete nuestra continuidad de la expresión para la expresión de la manifestación de la vida. Falta, pues, otra parte, y a esa es a la que se refieren estos estudios. No como una proposición que coadyuva o que va confrontada contra esto que se conoce, no. Vuelvo y repito, sino que se fundamenta en otros principios de la manifestación de la vida. Veamos, hay leyes, y esto no lo desconoce nadie, ni los unos ni los otros. Leyes que rigen el destino y el movimiento de todo cuanto es, de todo cuanto ha sido y de todo cuanto será. Existe la ley de la cohesión, la ley de la imantación, la ley de la gravedad, la ley del eterno retorno de todas las cosas, bellamente expresadas e ilustradas en todos los escritos antiguos. Existen las leyes de la recurrencia, lo que la gente llama hoy muy popularmente las leyes del karma. Y existen todo en leyes, porque la manifestación de la vida es la manifestación del equilibrio perfecto de la vida. Si no se estableciese las leyes que establecen el equilibrio, habría una anarquía. No podría existir la manifestación de la vida, ni la vida misma podría expresarse. Entonces hay desconocimiento de las causas de nuestra propia existencia y desconocimiento de estas leyes que son evidentes, porque es que la ley, por ejemplo, la ley del eterno retorno de todas las cosas, es tan evidente que es tangible. Veámosla, por ejemplo, en que un día es la sucesión del día anterior, o sea, de una cosa que va y vuelve. Una existencia en su semilla muestra la continuidad del cuerpo de la semilla en otra manifestación. Pero veámoslo aquí cerquitica nada más, aparte del día y la noche, pues que es incontrovertible. Veamos, por ejemplo, cómo se da en los polos norte y sur, cómo se da la primavera, ese tiempo precioso y extraordinario en que reverdece la naturaleza que estaba como muerta, y cómo florece, y cómo se fecunda, y cómo crece, y cómo se ve. Bueno, y más seguida, cuando termina el ciclo de lo que se llama la primavera, pues viene el verano, otro ciclo completamente evidenciado, evidenciable y vivenciable en todo el rigor de la manifestación, el verano. Y pasa ese verano ardiente, ese verano que hace pues que madure la fruta.
y luego viene el otoño, el terrible y cruel otoño, en relación pues a la manifestación de vida. En el otoño las plantas desaparecen por el granizo y por los vientos helados. También los árboles, su color verde de sus hojas se vuelve tierna, amarilla y muere. Y más después del otoño viene nada menos que el invierno que todo lo mata, que todo acaba, donde toda la nieve lo cubre, para volver después de estas estaciones de primavera, verano, otoño, invierno, volver otra vez la primavera y volver otra vez, digamos, el verano y el otoño y el invierno. Y ese es un ciclo de manifestación de la vida en que todo vuelve a su lugar de origen más las consecuencias. Elocuentemente esto lo veríamos de otro ángulo, pero tendríamos, como estamos comentando, la posición que se asume en estos documentales. Estamos comentando algunos fundamentos. Veamos, ellos, por ejemplo, los de los documentales, tanto los del orden de la misericordia, de una caridad universal, que en el campo es lo mismo, como los de los misticoides. Y yo los llamo misticoides porque puedo evidenciar que son misticoides. Entonces se ve como, por ejemplo, ellos también proponen que haya una continuidad, un desarrollo en el medrar de la vida, en que la vida crezca como vimos en el árbol, florezca, fructifique y dé después su resultado de su vida, de su manifestación. Pero resulta que ellos tienen unos fundamentos científicos evidenciables. Parten de unos investigadores completamente conocidos, completamente, digamos, evidenciables, y creen en ellos. Y toman, por ejemplo, a Albert Einstein, que es una autoridad tremenda, extraordinaria, en el asunto de la física y en el asunto de la relación del cosmos. Nos habla de la relatividad, la ley de la relatividad. Nos habla y nos describe y nos da también ese principio de los cuantos, de los paquetes estos que hablan de los fotones. Y nos habla también muy fundamentalmente, digamos, de que todo es energía, de que energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y nos dan pues toda la formulación matemática evidente y evidenciable. Y nos ponen a una serie de científicos completamente acreditados, completamente conocedores, es decir, elementos técnicos, más que técnicos, doctores, y más que doctores aún, especialistas en el área. Y nos hablan de la electricidad, nos hablan de la física, nos hablan de la salubridad, nos hablan de la educación, nos hablan, digamos, del monopolio del dinero, del desarrollo del movimiento de los valores. Bueno, ellos se fundamentan, este señor Foster Campbell y su dignísima esposa, como los otros documentales que hay ahí en los medios, nos hablan con una autoridad que es irrefutable. Nos muestran con números cómo 2 más 2 son 4. Y es decir, es un documental completamente fundamentado. Y de reflejo, nos dicen que tuvo que haber una cultura superior que estableciera un orden que aún no se ha descubierto, que lo expresan pues los grandes monumentos actuales de la humanidad, como las pirámides de Egipto, como las pirámides de Chichén Itzá, como todos esos manuscritos y todos esos monumentos como el Chichén, como allá en el Perú, toda esa grandeza de la cultura de los incas, ¿no? En Machu Picchu, y todas estas culturas y luego nos traen a Europa, allí en el lado de Inglaterra, y en el lado incluso del Asia y del África. Es decir, hay evidencias irrefutables
en que ellos, de alguna manera, primero, se sustentan para darle desarrollo al programa que proponen de la desigualdad actual. Ellos tienen pues un documento completamente verificado, verificable y real, pero no tienen otro documento, sino que, digamos, referencian al otro documento. Y eso es lo que vamos a ver, porque si nosotros vemos el desarrollo humano, como veníamos trayendo, el desarrollo humano de nosotros parte de una culturización que aún es hereditaria psicofísicamente, es decir, en el cuerpo y en el alma. Si nosotros seguimos la fecundación, gestación y alumbramiento de una criatura y seguimos su desarrollo, honestamente, encontramos que nosotros no hacemos sino repetir lo de nuestros antepasados. Y ese es un hecho evidenciable. Luego, estamos viviendo lo que se vivió. Luego, estamos viendo lo que se vio. Luego, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ahora nos colocamos nosotros con otros pilares completamente sólidos, igual que los documentales andan en pilares completamente sólidos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Claro, este documental que estamos levantando va a ser posiblemente en varias secuencias, porque yo primero que todo estoy afónico, soy una persona ya mayor y afectado por muchas dolencias. Y otra cosa es que se volvería interminable este documental. Más bien propongo algunas secuencias y después las juntamos para hacer un gran documental que nos ilustre al respecto. En todo caso, tenemos pues un asentamiento básico de que vamos nosotros también a plantear otra documentación aún más sólida que la que presentan los documentales estos, ¿de qué me refiero? Mucho más sólida. Vamos a verla, pero antes de verla, volvamos a nosotros. Vamos a ver cómo que esto nos sirve para lo uno y para lo otro. Vamos a ver en el hombre. Vamos a ver en el hombre. Vamos a poner sobre el tapete de la realidad cosas muy concretas. Por ejemplo, nadie sabe qué es la vida. Nadie. El último de los estudios que alcanza a avanzar el hombre hacia el lado de lo misticoide o hacia el lado de lo científico, digamos de la razón o del intelecto. Lo último que puede hacer es decir que es una energía. Pues sí, es una energía, pero es una energía consciente, es una energía, digamos, omnisciente, es una energía que determina la manifestación de la vida y la manifestación de la muerte. ¿Y a dónde está? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se maneja aquello? No se puede manejar desde el punto de vista de nosotros por una elemental causa, por una elemental razón de ser de las cosas. Cuando nosotros, digamos, vamos a verlo sintéticamente en la criatura llamada el hombre, ¿verdad? Nosotros. ¿Cómo será, digamos, la formación de nosotros? ¿Cómo será? Vista pues así a trechos, porque describirla requiere que yo siente aquí una serie de científicos que me van a decir cómo puntualmente será del átomo a la molécula, de la molécula a célula, de la célula al sistema, del sistema al órgano, del órgano al organismo. Y eso pues resulta bastante elocuente y bonito, pero muy engorroso para exponerlo así, porque el que va a oír se cansa, se fatiga de ver este mismo debate. No alcanza, digamos, a digerir concretamente. Perdóname. Vamos a tomar que la manifestación de vida nuestra actual parte de una fecundación. Pero aquella fecundación ya en la materialización del hecho, de donde aparece nuestra manifestación de vida, es una fecundación orgánica, no es una fecundación divina, no es una fecundación de que Dios fecundó al hombre, no,
Es una fecundación de que la carne es carne, que es una cosita pues que tenemos que analizar con mucho cuidado. Lo de la carne, carne es. Miren ustedes, aunque tiene la vida, pero lo de la carne, carne es. Y eso es irrefutable y es evidenciable. Entonces, partimos de la fecundación. Una persona, un hombre, en su estado natural de desarrollo, y subrayo, en su estado natural de desarrollo, llega un momento en que tiene la posibilidad de reproducirse. Una mujer, en su estado natural de desarrollo, igualmente llega un momento en que está en condiciones de ser fecundada. Entonces, por razón de fuerzas completamente desconocidas para los estudios académicos, por razón de fuerzas, son atraídos en polaridades para poder que el hombre vaya y fecunde a la mujer. ¿Qué es lo que fecunda? El hombre tiene en su naturaleza, es portador de una fuerza que es la fuerza positiva. Y esa fuerza positiva está depositada en su sustancia primordial llamada el esperma. Y ese esperma está integrado, digamos, de los espermatozoos. Los espermatozoos son una población, digamos, infinita. Y esos espermatozoos, ese esperma, es conductor de las fuerzas que producen la reproducción de la especie en primera instancia. En cuanto que lo de la carne, carne es. Y va, y de acuerdo al connubio, que es lo indicado, al romance del enamoramiento, al ajuste de la atracción de polaridades, que es que esto es hermosísimo, va ante una mujer predispuesta igualmente y se unen, digamos, en la atracción general y en la conexión, digamos, lingam-yoni, falo-útero, para cual todo dentro de lo natural es dispuesto por las fuerzas que determinan la reproducción y se unen. Y ese espermatozoo, de esos millones y millones de espermatozoos, porque una eyaculación, dicen los científicos, puede tener en un hombre normal, en una situación normal, puede tener 100.000 millones de espermatozoos, 100 millones de espermatozoos, perdón, 200, 300, hasta 500 millones de espermatozoos, todos con la posibilidad de fecundar un huevo del óvulo, de los ovarios de la mujer, un huevo que está dispuesto. ¿Y cómo será aquello de 100 millones de espermatozoos en una maratón? Bueno, esto es hermosísimo. ¿Cómo será para que dentro de lo normal un espermatozoo fecunde ese óvulo? Y esa es la fecundación en términos literales. Este tema daría pues para un libro, ¿verdad? Pero vamos a verlo así, porque de lo contrario se nos oculta el sol, como dice. Y una vez que esta vida, esta manifestación de vida, que viene del vientre, digamos, llamado el espermatozoo, se entra a ese otro vientre precioso llamado el óvulo, empieza la gestación de una criatura que va a ser, digamos, por lo menos de las mismas características de sus padres, por lo menos. Ahora, empieza la gestación de esa fecundación en otro vientre. Ese huevo ahora está en el vientre extraordinario, en el vientre milagroso de la mujer, para que allí vaya a formarse el desarrollo completo de una criatura.
Y dentro del tiempo correspondiente a ese lapso, a esa especie, a esa fecundación, va a estar formada una criatura. Una criatura, como lo pueden ver ustedes en estos mismos medios de que les hablo. Cómo pues por el proceso del fisíparo o el ofisíparo, cómo se van dividiendo las células y dividiendo y van formando una criatura. Y cuando una criatura está completamente terminada a lo que corresponde ya en este vientre materno, entonces las fuerzas de la naturaleza, de la manifestación de la vida, las que dan creación y manifestación a todo lo que es, en el tiempo también determinan el alumbramiento de la criatura, el nacimiento de la criatura. Y nace pues la criatura hablando dentro de los términos normales. Esta criatura dentro de estos términos normales trae un cuerpo físico perfectísimo. Tiene sus deditos, tiene sus ojos, tiene sus oídos, tiene sus bracitos y sus piernas. Tiene pues su nariz y su boca y sus orejas. Tiene todo. Tiene sus distintos sistemas dispuestos a funcionar. Su sistema óseo, su sistema nervioso, su sistema sanguíneo, su sistema nutricional. Es decir, es una creación terriblemente hermosa, grandiosamente hermosa. Es algo inconcebible esa creación de esa criatura. Y sale esa criatura, sale de allá de ese vientre de la madre, mire bien, donde comió y bebió y vivió, como se dice, donde se movió y existió, donde se formó, donde se desarrolló, y sale ya una criatura completa. ¿Completa a qué? Completa a otro vientre, al vientre de la madre tierra, al vientre de esta mole, de esta madre tierra, que nos va a dar el alimento y el aire y el agua y el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, y que va a soportar nuestra vida y que va a ser propicia en toda su naturaleza a que esa criatura, como fue el espermatozoide y en el óvulo a la criatura, como de esta criatura al hombre, es decir, al hombre considerado como la máquina orgánica. Pero hay muchas cosas ahí para estudiar, muy comprometidas, que pues son muy diferentes a la temática que nos traen estos documentales. Son completamente diferentes, que pueden encontrarse y pueden estudiarse y deberíamos hacerlo, ¿verdad? Pero bien, veamos cuando esta criatura ya empieza pues, ya salió acá. ¿Qué sucede en esta criatura, mis amigos? Quiero ser enfático en repetir este desarrollo del conocimiento. Esa criatura, obviamente, cuando fue fecundado ese óvulo, fue, digamos, saturado por las vibraciones específicas de la vida, de la naturaleza, de la manifestación de que la carne tenga vida. Fue saturado, fue como decimos nosotros, no fue que el alma se metió ahí, fue saturado de las vibraciones de aquello que llamamos alma, de aquello que es la vida. Fue saturado, fue impregnado y le dio vida a esa manifestación en cuanto a su constitución. Y trae también esta criatura la continuidad de papá y mamá, trae en su espectro, en su genoma, trae pues en todo su desarrollo la herencia psicofísica de papá y mamá. No es solamente la herencia física, también trae la herencia psíquica, en gran parte, es la expresión, es la continuación de papá y mamá, es la continuación, es un ramo de una rama de un árbol, o una hoja de una rama de un árbol. Amigos, vamos ahora a enfatizar cosas crudas. Mucha gente no está de acuerdo, y no está de acuerdo porque no conoce,
porque cuando conozca estará completamente de acuerdo, porque es matemático, es científico, es teológico y es espiritual en 100%. Y esto pues es el estudio que va a confrontar a los otros estudios. Pero ¿qué pasa? No lo va a rechazar, no lo va a atacar, lo va simplemente a confrontar en la posibilidad humana, porque lo que se busca es el medrar de que hablan, es decir, una vida sana, una vida amplia, una vida suficiente, una vida alegre, una vida de amor, una vida de ilusión, una vida de esperanza, una vida pues libre, es lo que ellos llaman el medrar, ¿verdad? Pero vamos a ser un poquito exigentes ahí. Así que cuando la criatura nace y trae en su naturaleza la herencia de papá y mamá. Y la herencia de papá y mamá supone la herencia de todos los progenitores de donde viene. Del abuelo y la abuela, del bisabuelo y la bisabuela, del tatarabuelo y la tatarabuela. Trae la descendencia desde que empezó la manifestación de la vida tal como la conocemos. Tal como la conocemos. Y esta criatura, ¿cuándo nace? ¿Cuándo nace? Cuando aparece aquí, cuando sale a este vientre esplendoroso de la manifestación de la vida, a esta tierra a la cual deberíamos nosotros, digamos, venerar por su grandeza, por su, digamos, por su sacrificio en darnos la vida, porque nos ha permitido aquí no solo vivir, sino derrochar, destruir y dañar, y todavía tiene la misericordia de soportarnos. Esta madre tierra, cuando nace aquí y respira, inspira el aire, ¿qué es lo primero que hace esa criatura? Tomar aire, inspira el aire, y en el aire está también el otro aspecto de la manifestación de la vida. En ese aire viene el prana, viene como quien dice la vida en sí. La vida en sí es una luz, y esa luz viene en el aire, y viene con el hidrógeno, con el oxígeno, con el nitrógeno, con todos los elementos constitutivos para que en esta nueva matriz, en esta nueva vientre de la Madre Divina, pueda existir y desarrollarse como una criatura más de la creación. Y entonces esta alma, que se llama concretamente la esencia, que se llama concretamente el Buddhata, esa vida, esa luz, viene y se mete en ese organismo de la criatura y levanta el facultativo a la criatura de una manera hasta lastimosa, y de pronto le da una palmadita y la criatura grita. ¿Qué hizo la criatura? Simplemente la criatura grita. ¿Por qué? Porque el alma, esa esencia, libre en la manifestación de la vida, ahora está prisionera en la jaula llamada el organismo humano. Por eso grita. ¿Quién? Ella produce una explosión como el estartazo que se pega a un motor para que arranque, y el cuerpo se abre y el cuerpo grita, y dice el facultativo: vive el niño. Sí, vive el niño, la vida ahora está en él. Qué cosa tan hermosa, tan extraordinaria. ¿Es posible estudiarla? Obvio, de eso estoy hablando, de lo que he estudiado y de lo que es estudiable, de lo que deberíamos estudiar rigurosamente, no elementalmente, no de primaria, no de guardería, no de secundaria, ni aún facultativa. Primerísimamente deberíamos estudiar cómo es que se da el desenvolvimiento que nos colocó en el tapete de la existencia como una especie aquí. Amigos, entonces, desde este ángulo, desde este punto de vista, vamos a partir para un tema, para la continuación de este tema, en una temática siguiente. Es decir, veremos este capítulo hasta aquí, pero este sería el primer punto de este documental, que propone concretamente mostrar cómo todos los estudios que se tienen y que se hacen son simplemente, digamos, una forma estadística de las cosas. Vamos a buscar
honestamente las causas de la vida y las causas de la muerte. Vamos a encauzarnos en el conocimiento objetivo para poder tener un espejo en que mirarnos en la realidad de la vida. Mis amigos, hasta pronto, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias en este momento.